Bien, muchísimas gracias. Como saben ya la mesa, pues hemos decidido agrupar estas dos iniciativas en una misma proposición y hemos llegado a consensuar un texto que a continuación plantearé y del que parece que hay acuerdo con más grupos de la comisión, con lo cual puede ser que me encuentre por primera vez en mi vida ante una proposición que triunfe, ¿no?, en una comisión de estas Santas Cortes. Bien, la cuestión que traemos a mí además me genera bastante cariño, debo decir, porque yo, aunque no soy apicultor, sí que tengo una cierta relación con este mundillo. Tengo varios familiares que han tenido colmenas en la provincia de Soria y yo mismo pues he hecho mis pinitos también como catador de colmenas y de miel, ¿no? Y conozco un poquito ligeramente por dentro la cuestión de la profesión apícola, ¿no? Y ciertamente cualquier persona que conozca apicultores, y estoy seguro que aquí hay unos cuantos, pues sabe que es una profesión o que es una tarea que está viendo reducida su producción desde hace ya unos cuantos años. Cualquier productor medio se da cuenta de que el volumen de producción, los botes y los litros de miel que se sacan cada año, pues van ciertamente en descenso. Se sabe que hay un problema global con la cuestión de la abeja, que no es ciertamente el tema concreto de esta proposición, pero que sí tiene relación de una manera importante, porque el número global de abejas está desapareciendo en el planeta y también en el país. Y un factor que viene a sumarse al problema que ya se venía conociendo desde hace unos años en torno a la abeja es la cuestión de la avispa asiática, ¿no? Como ustedes saben perfectamente, porque es de dominio público, una especie invasora que procede de China y que entró a Europa por Francia, que atravesó nuestro país por los Pirineos por el norte y que ya desde hace un año y pico está entrando en nuestra comunidad por diferentes puntos, ¿no? Al menos por lo que yo conozco, por el norte de Burgos, desde el País Vasco, por León, concretamente por el Bierzo desde Galicia, y según me comentaba un apicultor hace poco, parece ser que también está entrando en la provincia de Salamanca desde Portugal, ¿no? Con lo cual, efectivamente, pues ya tenemos aquí el problema, un problema que por otro lado se veía venir perfectamente, puesto que este tipo de especies invasoras, su desarrollo natural es el que está presentando, es decir, que sigan desarrollándose, ¿no? Más aún si pensamos que Castilla y León es una comunidad autónoma donde el peso de la miel, donde el peso de la apicultura pues tiene ciertamente un peso, lo cual es lógico teniendo en cuenta nuestras características naturales, que no voy a abundar porque las conocemos todas, pero somos una de las regiones con mayor superficie arbórea del país, con una importante de Europa, con una importante zona montañosa y donde hay una tradición apícola, yo creo que importante, lo cual nos lleva a ser los productores del 13% de la producción de miel estatal y a tener unos 4.546 explotaciones apícolas, ¿no? Por lo tanto, no es un sector menor. Hay que recordar también que Castilla y León cuenta con una de las plantas envasadoras de miel más avanzadas de Europa, si bien habría que plantear otro debate, y es de dónde sale la miel que envasan nuestras plantas envasadoras, como pasa con tantos sectores en el ámbito agroalimentario. Pero ciertamente la miel es un sector importante y además hay que pensar que a largo plazo, dejando ya a un lado la cuestión de la apicultura y de este sector concreto, hay que pensar la importancia que tiene la abeja también en el proceso de polinización, ¿no? Al fin y al cabo hablamos de una especie que juega un papel fundamental en la conservación del medio ambiente y en la polinización de los cultivos. Se consideran los expertos que de las 100 especies de cultivos que abastecen el 90% de los alimentos del mundo, las abejas polinizan más del 70% de ellos. Cualquier agricultor sabe que tener panales durante una época del año cerca de sus campos favorece en muchas ocasiones el desarrollo de los cultivos y, por lo tanto, toda amenaza a la abeja es una amenaza también a nuestra comunidad en un cierto e importante grado. Y no es, este es, por supuesto, el caso de la avispa asiática, la Vespa velutina, la cual extremadamente agresiva se encuentra en nuestro país, como señalaba al principio, desde que entró por Guipúzcoa en el año 2010. Por lo tanto, lo que planteamos en esta iniciativa, en esta proposición no de ley, es que se elabore un protocolo con diferentes características a imagen de lo que ya se está haciendo en otras comunidades. Creo recordar que La Rioja ya cuenta con un protocolo, creo que también el País Vasco cuenta con un protocolo, Galicia cuenta con un protocolo.
y por lo tanto lo lógico es que nosotros contemos también con un protocolo, teniendo en cuenta el peso que tiene este sector y teniendo en cuenta la agresión que puede significar. Ustedes conocen perfectamente que se trata de una especie invasora muy agresiva con nuestra abeja autóctona, no así tanto en los países asiáticos, donde ya la abeja autóctona parece ser que ha desarrollado una capacidad de defensa, pero que nuestra especie pues ciertamente está muy lejos de alcanzar y por lo tanto necesitamos establecer un protocolo que tenga, yo diría que dos objetivos fundamentales en torno a los cuales se articulen medidas. Primero, una cuestión de identificación y prevención para frenar lo más posible el avance de esta especie y segundo, lógicamente, un apoyo a los productores de miel que se ven perjudicados por la presencia de esta especie en lo que supone la producción, ¿no? Porque hablamos de una especie que una vez que entra en una colmena pues genera absolutos estragos respecto a las propias abejas, ¿no? Y que por lo tanto genera un problema, como ustedes conocen perfectamente y no voy a abundar, pues importante. Siendo así, hemos llegado a un acuerdo entre las dos iniciativas que llegaban a esta Cámara, puesto que presentábamos textos muy similares. ¿Me puedes dejar un momento la tuya para que explique? Muchas gracias. Lo que vamos a plantear es que vamos a partir de los 7 primeros puntos que articula la segunda proposición a debate, es decir, la iniciativa del Grupo Socialista, y que plantea medidas para la vigilancia y control, eliminación de ejemplares sin nidos, medidas de prevención en colmenas, medidas de formación a veterinarios, agentes forestales, apicultores, medidas de comunicación e información pública, medidas de coordinación, evaluación de daños en apiculturas y como especie invasora, y a esto le sumaríamos un octavo punto que diría que se establezcan líneas de ayudas dentro del Plan Nacional Apícola y que se establezcan también medidas de sensibilización e investigación como un punto noveno. Ese sería un texto consensuado, el cual pues creo que puede tener apoyo en esta Cámara. Y solamente felicitar a la Junta de Castilla y León que al poco de que registráramos las iniciativas, tanto el Grupo Socialista como Izquierda Unida, empezó a trabajar en elaborar un protocolo en relación con la avispa asiática, con lo cual pues veo felizmente que hay proposiciones que les pasa lo contrario que al Cid Campeador. El Cid Campeador ganaba batallas después de muerto y hay proposiciones que ganan batallas antes de nacer, de lo cual pues me alegro mucho. Nada más y muchas gracias. Bien, muchas gracias. Pues nada, veo que mis sospechas eran correctas y que efectivamente hoy me voy a alzar con una pequeña victoria, de lo cual me voy muy contento. No entro mucho en cuestiones técnicas porque en términos generales pues yo creo que no es bueno que tampoco los políticos profundicemos excesivamente en lo que luego es una labor técnica, ¿no? Y que muchas veces pues tratamos cuestiones técnicas con una cierta superficialidad, ¿no? Y por lo tanto no me atrevo a entrar en ciertas cuestiones. Sí es cierto, le doy la razón a todos los grupos en cuanto a la urgencia de las medidas de formación. Es importante que los propios apicultores, que los agentes ambientales, que las personas que están en contacto con el campo sean las que sepan distinguir la avispa asiática de la avispa común, que es un elemento que a primera vista una persona no tiene por qué distinguir. Claro, pero esa distancia, señor Reguera, no es tan fácil. Si la tiene uno en la mano, sí, pero evidentemente el tamaño tiene uno que verlo, ¿no? Es importante entender, además, que el traje, por ejemplo, no es el mismo que se utiliza para la apicultura. La avispa asiática penetra un traje de apicultor, por lo tanto es necesario tener un traje específico, un traje con más capacidad de resistencia. Es necesario tener el método de la pértiga, por ejemplo, que señalaba el representante de Podemos, pues tiene un riesgo importante, porque partiendo de que es el método que hay que usar, pero que es un método que exige una inversión, porque al fin y al cabo pues conlleva un riesgo. Bueno, en definitiva, hay una cuestión, yo creo que de cierta complejidad técnica, que yo creo que es importante que se tenga en cuenta y que, bueno, pues yo creo que no debería ser mayor problema. En todo caso, nos comprometemos a hacer un seguimiento luego a este protocolo, evidentemente a través de los apicultores que nos han traído sus demandas y, por lo tanto, simplemente, nada, pues felicitarnos de que exista consenso en torno a esta cuestión
y desear que efectivamente se pueda poner un fin a este problema, ¿no? Y que seamos capaces de combatir a uno de los muchos problemas que tiene la apicultura en nuestra comunidad y que, como digo, pues estamos viendo desde hace unos años cómo la producción no termina de asentarse y cómo, bueno, pues esta especie que está trayendo por la calle la amargura a toda Europa, pues que no traiga también por la calle la amargura a nuestros apicultores. Y efectivamente agradezco al señor Castaño la apreciación, solo decirle que nosotros, quien decide a dónde van nuestras proposiciones no de ley, normalmente suele ser o la mesa o los servicios jurídicos, cuestiones de ese tipo. Yo creo que sí tiene importancia para el sector agrícola. Yo creo que es una cuestión que, aunque tenga un impacto ambiental evidente, tiene una importancia para un sector de producción de alimentación tan claro como es este, tan importante además a la hora de potenciar los recursos endógenos, ¿no?, de nuestra comunidad, que es uno de los elementos que se suele tratar mucho en esta Cámara, de priorizar aquellos sectores que son propios de Castilla y León y que, por lo tanto, permiten un desarrollo propio y no fácilmente deslocalizable, ¿no?, lo cual es muy importante. Y, por mi parte, poco más que añadir. Simplemente volver a reiterar que, aparte de las zonas prioritarias que se han señalado, como el Bierzo o el norte de Burgos, que ya están existiendo evidencias de que está entrando por otras partes de la comunidad y que, por lo tanto, se ponga cuanto antes en marcha este protocolo. Muchas gracias. Muchas gracias. Al haberse producido la unificación de las dos proposiciones no de ley, tiene la palabra la otra procuradora proponente, tiene la palabra la señora Gloria Acevedo Rodríguez. Muchas gracias, presidente. Nada más que añadir. Siendo así, por parte, al tener modificaciones el texto inicial, ¿algún grupo quiere intervenir? Concluido el debate, procedemos a someter a votación la proposición no de ley. Se entiende aprobada por asentimiento por parte de los diferentes grupos. La agrupación unificación de las dos proposiciones no de ley, según se ha hecho lectura por parte del portavoz del Grupo Mixto, con los dos puntos. Siendo así, queda aprobada las dos proposiciones no de ley debatidas.